¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera idea que se te viene a la cabeza cuando yo te digo la palabra regresión? Tal vez la puedes asociar con algo de esoterismo, con algo de incluso de brujería. Pero no. La palabra regresión simplemente implica que de forma voluntaria tú escoges un momento de tu vida en el que pasó algo que tal vez quisieras superar, sanar, y no simplemente dejarlo allá en la gaveta del olvido, y acá viene lo importante, para perdonar. La regresión te permite reinterpretar para perdonar, para sanar, para liberar. Y cuando te sientes liberado, liberada, te sientes simplemente liviano, liviana y puedes caminar con tranquilidad. Esa regresión fue un elemento que se enseñó en el entrenamiento Victorious, del cual tú ya has hablado, del cual tú ya has escuchado. Si tú has escuchado los últimos 2 episodios del podcast, ahí he venido compartiendo distintas experiencias que vivimos allá. Fue muy poderoso, fue muy chévere, fue muy bacano. Y hoy te voy a compartir en este tercer episodio un experimento, una experiencia, no es un experimento realmente, es una experiencia que yo tuve el día de ayer a partir de una herramienta que yo enseñé en el entrenamiento Victorious, que fue el 20 de junio. Ya vamos hace 8 días, de hecho, fue el entrenamiento. Fue muy potente, fue muy poderoso. De hecho, ayer yo estaba hablando con 2 personas que asistieron al entrenamiento y les pregunté, bueno, ¿qué onda? O sea, después de 6 días de haber tú escuchado toda esta información, de haber venido al entrenamiento, cuéntame qué ha pasado. Porque para mí es muy importante hacer un entrenamiento, dictar un entrenamiento, pero no solo eso, sino hacer un seguimiento de lo que las personas están viviendo después del entrenamiento. Porque no tiene ningún sentido simplemente dictar un entrenamiento, recaudar una plata y cerrar el ciclo ahí. No, lo bonito es construir personas. Entonces, la preocupación mía, el interés mío también es ver, bueno, las personas cómo han evolucionado 6 días después de escuchar la información, 7 días después. Y resulta que ayer estaba hablando con 2 personas y la conclusión a la que se llegó después de esta conversación, a la que ellas llegaron después de esta conversación es básicamente, mira, en estos 6 días he vivido, por un lado, una me decía, tuve una pelea muy fuerte con alguien muy cercano y de no haber sido por estas nuevas herramientas, creo que la conclusión de esa conversación, de esa pelea, de esa confrontación hubiera sido otra totalmente distinta. Gracias al silencio logré encontrar respuestas muy importantes. Y obviamente enfrentó la situación de otra forma. Esa persona hoy está plena, esa persona hoy pues tiene un desenvolvimiento distinto a partir de todas las herramientas que vimos allá. Y la otra decía, David, esta información que yo consumí me llegó en un momento de vida en el que yo estaba pasando un momento tan difícil que para mí fue un antes y un después. De esa forma calificó el entrenamiento. Un antes y un después. Se quitó un montón de mochilas que tenía llenas de culpa y hoy tiene tranquilidad absoluta. Ese es el poder del entrenamiento. Y me dijo, si este entrenamiento logró todo lo que logró en mi vida y logró ser un antes y un después de manera virtual, no me imagino de manera presencial. No puedo esperar para ya asistir al de manera presencial. No sabemos cuándo va a ser el de manera presencial, no tengo ni idea porque todo este tema del COVID depende de todo este tema del COVID. Pero lo que sí te digo es que si se vuelve a dictar ese entrenamiento de manera virtual, tú, si quieres lograr un cambio en tu vida importante a partir de las herramientas que te voy a dar para que tengas paz, tranquilidad, tienes que ir de cabeza allá. En ese entrenamiento, les decía, yo enseñé una herramienta para perdonar, liberar y sanar a partir de una regresión. Y como te decía, simplemente escoger un momento de tu vida en el que tú quieras simplemente liberarte de algo malo que te hicieron o de una sensación negativa que tú sentiste. Yo utilicé esa herramienta ayer, esa herramienta que utilicé
y que enseñé en el entrenamiento Victorious, la utilicé ayer. No sé si fue de forma voluntaria o involuntaria, te voy a contar qué fue lo que pasó. Yo estaba en proceso de despertarme, es decir, en la mañana, luego de toda la noche de estar durmiendo, estaba en el proceso de despertarme y siempre que yo me despierto, agradezco y digo, gracias Dios por un nuevo día, gracias Dios por un día más en el que mi corazón está latiendo, por un día más en el que tengo la posibilidad de aprender, de ayudar a la gente. Gracias. Pero cuando comencé a hacer esa conexión con la gratitud, me llegó de un momento a otro un pensamiento. Y era el de David Peñuela a los 9 años. Me acuerdo de una foto, me acuerdo perfectamente de una foto cuando yo tenía 9 años. Tenía un jean, tenía una camisa morada como con rayas de colores, rayas verticales como de colores. Tenía los brazos cruzados, estaba posando como para la foto, con los brazos cruzados y tenía el pie, es decir, estaba parado en una pierna y la otra pierna la tenía doblada y los brazos cruzados, mejor dicho, típica pose de modelo, ¿cierto? Para la foto. Era eso de las 6:30 de la tarde y yo estaba recostado como sobre un poste que había dentro del conjunto donde yo vivía. Yo vivía en ese momento en un conjunto de apartamentos en Bogotá. Tenía como 9 años. No, mentiras, yo creo que yo tenía por ahí unos 7 años. Porque a los 9 años yo llegué a un conjunto, nos trasteamos de ahí. Cuando nació mi hermano, nos trasteamos de ahí con mi papá, mi mamá y mi hermano y nos fuimos a otro conjunto, también por ahí muy cerca, ya no de apartamentos, sino de casas. Habían, no sé, 310 casas o algo así por el estilo. Era un conjunto grande donde había mucha gente, donde había muchos espacios para correr. Y yo tenía 9 años cuando llegué. Las primeras personas que yo conocí allá, las primeras personas, hoy en día son mis amigos de infancia. Sin embargo, para que tú entiendas la regresión que te voy a contar y cómo logré sanar unos aspectos importantes de mi infancia, a través de la regresión te tengo que contar lo siguiente. Yo conocí a esas personas, fueron las primeras que conocí, pero ponle que, no sé, a los 11 años, 12 años o algo así por el estilo, yo me alejé de ellos. Y me comencé a juntar con unas personas que son mucho mayores que yo. Y obviamente pues esa mayoría de edad en ese momento se notaba un montón. Y yo duré juntándome con esas personas, con esas nuevas personas, por ahí, no sé, 1 o 2 años. Y luego volví con ellos, es decir, volví con mis amigos a los que primero conocí. Y de ahí en adelante hemos estado y caminado juntos hasta el día de hoy. Tú dirás en principio, bueno, pues eso es normal. Sí, pero en esos momentos pasaron cosas feas de las que te voy a contar y para eso necesitaba que supieras que justamente primero los conocí a ellos, luego me alejé para juntarme con otras personas y luego volví con ellos. El asunto fue que cuando yo me comencé a juntar con otras personas, esas otras personas eran los chachos del barrio, ¿no? Los berracos, los duros, los que mandaban, ¿cierto? Claro, en ese momento habían muchas generaciones. Habían la generación de nosotros, otros más pequeños, otros más grandes, habían como 5 generaciones. Entonces, pues uno normalmente, cuando se identifica con la parte del ego en la que tú quieres jugar un rol de, quiero ser el imponente, quiero ser el chacho, quiero ser el berraco, tú, ¿qué es lo que buscas? Juntarte con ese tipo de personas. ¿Sabes yo por qué tenía esa forma de pensar? Porque yo quería juntarme con esas personas para conseguir una novia. ¿Y sabes por qué quería conseguir una novia? Porque en mi vida, y ya lo he contado algunas veces, en mi vida yo tenía
Yo sentía que tenía un vacío emocional producido por un supuesto abandono de mi mamá, producido a su vez porque nació mi hermano. Dicho en otros términos, cuando nació mi hermano yo interpreté ese nacimiento y toda la atención de mi mamá hacia mi hermano como un abandono de mi mamá hacia mí. Y es apenas evidente, apenas obvio que si nació mi hermano, pues el recién nacido necesitaba toda la atención. Pero no es que mi mamá me hubiera abandonado, mi mamá siempre me amó. Pero yo interpreté esa totalidad de la concentración de mi mamá hacia mi hermano como una situación en la que, pues definitivamente, yo se me sentía abandonado. Y cuando yo me sentía abandonado, comencé a llenar ese vacío a través de parejas. Y yo me di cuenta que a las chicas en ese momento les gustaban los chicos malos. Entonces, como yo quería llenar ese vacío emocional que había dejado mi mamá, supuestamente, yo comencé a reunirme con esas personas para ser el chacho, para que las viejas dijeran, ay, sí, qué chévere, este man hace parte de la banda de los malotes, yo me quiero levantar, yo me quiero cuadrar con ese man, me quiero noviar con él. Esa fue la razón por la cual yo me comencé a juntar con ellos. Primera gran reflexión. Esa fue una primera gran reflexión a la que llegué a través de la regresión. Hermosa. Segundo, ese año o 2 años que yo duré con los chachos del barrio, pues resulta que pasó algo no tan chévere. Y es que me hicieron mucho bullying. Ellos no me aceptaban. Claro, pero no me aceptaban porque yo no me aceptaba. Y yo digo, afortunadamente no me aceptaban. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo durante 1 o 2 años yo siguiera tratando de encajar en un lado en donde yo no encajaba simplemente por llenar un espacio? Fíjate la magnitud de lo que puede llegar a implicar en la vida de una persona el sentirse abandonado. Que tú aguantas y aguantas bullying y yo no les caía bien y yo no entiendo yo cómo seguía ahí. Bueno, sí lo entiendo. Es decir, mi sensación de vacío era tal que yo me sentía tan incompleto que yo aguantaba ese bullying. Y obviamente pues ese bullying, digamos que aminoró mi autoconfianza, mi autoestima, claro que sí, claro que sí. Pero cuando comencé a hacer la regresión me comencé a dar cuenta de algo. Y es, ellos hicieron su trabajo de manera perfecta. Yo hasta hace un poco tiempo ni siquiera podía verlos, porque tenía mucha rabia. Pero hoy, después de haber hecho la regresión que hice ayer, los veo como los perfectos maestros que cumplieron su misión. Y esa misión era rechazarme. La misión era rechazarme por varios puntos. Uno, porque varios de ellos después terminaron en drogas, en alcohol, en vagancia, en la cárcel. Yo digo, pucha, menos mal, gracias a Dios. O sea, hoy en día que yo miro eso y que yo hago la regresión y con mi conciencia de hoy reinterpreto eso, yo digo, puta, gracias, gracias. Gracias por no haberme aceptado, gracias por rechazarme. Si no, tal vez yo hubiera caído ahí. Tal vez por las ganas de llenar un vacío, no lo llenaba con novias, sino con droga. Pucha, gracias Diosito. Y gracias a ellos. Cumplieron perfectamente su misión. Y la otra misión que cumplieron perfectamente es que cuando a ti te rechazan, tú tienes que... Ahí pasó algo. Cuando a ti te rechazan y cuando te la montan, como decimos acá en Colombia, algo tiene que pasar. Y es que o tú sigues y te la montan y te la montan y te la montan, o tú pones límites. Y me di cuenta que después de tanta vaina que me hicieron a mí, yo puse límites. Fue hermoso, comencé a poner límites. Hasta que llegó un punto, o sea, el límite llegó a tal punto que ya cualquier persona que quisiera montármela, yo ya estaba dispuesto a irme a los puños con esa persona. Y ahí comenzó una vaina bien interesante en mi adolescencia, y es que
comenzó ese respeto. Ojo, pero fue el respeto primero de mí hacia mí y luego de las otras personas hacia mí. Porque es imposible que otras personas me respetaran a mí si yo no me respetaba a mí. Entonces la segunda gran misión que ellos cumplieron fue rechazarme a tal punto para que yo aprendiera a valorarme a mí mismo, para que yo comenzara a poner los límites necesarios, para que yo pusiera los límites ante otras personas, para que yo me respetara de tal grado en que cualquier afrenta simplemente pues iba a resultar en una puesta de límites de mi parte. Y si eso implicaba defenderme físicamente, lo iba a hacer. Esa fue la segunda gran parte de la reflexión que hice gracias a la regresión. Y la tercera, pero antes de entrar a la tercera, con esas dos grandes misiones que cumplieron esa gente, lo único que yo le puedo decir a esa gente es gracias. Gracias por haber hecho eso. Gracias porque gracias a ellos yo no caí en las drogas, no sé si hubiera caído, pero gracias a ellos yo salí de ese contexto tan turbulento, tan nocivo, y gracias a ellos porque definitivamente forjaron mi carácter de tal forma que la única manera para que yo pudiera devolverme a mi amor propio es que alguien me rechazara. Así que gracias, gracias, gracias. Y la tercera gran lección en esta regresión, fue que cuando yo dije, bueno, si yo no me voy a juntar con ellos, entonces ¿con quién me junto? Adivina a dónde volví. A donde mis amigos que conocí por primera vez, que son los amigos que hasta hoy me han acompañado en este camino. Esas personas fueron las que, ojo con lo que te voy a decir, luego de que yo me aceptara, ellos me aceptaron. Porque yo, con el otro, entre comillas, grupo de amigos, yo no me aceptaba como yo era, yo quería hacer otra cosa para lograr llenar un vacío. Y eso reflejaba simplemente que ellos no me aceptaran. Cuando yo puse límites, me valoré y en parte me comencé a aceptar, otro grupo de amigos, el primer grupo de amigos, me abrió nuevamente las puertas y me aceptó. Entonces fue hermosa la regresión. Pude reinterpretar los hechos. Pude reinterpretar los hechos al grado que hoy le agradezco a esas personas que me hicieron matoneo en la adolescencia y hoy les digo mil y mil gracias. O sea, se fajaron. Gracias, 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 gracias. Eso era lo único que quería compartirte en este episodio y me parece de tal envergadura, de tal magnitud, que si tú logras hacer conciencia y reinterpretación de cosas que pudieron haber pasado en tu pasado, que no fueron tan chéveres, puedes sanar. Así que solo te deseo lo mejor, solo te deseo que puedas hacer tus propias regresiones. Si quieres conocer más herramientas, vente a los entrenamientos. Ahí te voy a dotar de un montón de herramientas. Vas a salir con una caja de herramientas para que puedas justamente hacer pues todo ese paso a paso para que puedas sanar muchos aspectos de tu vida y vayas más tranquilo, más tranquila. Gracias, mi nombre es David Peñuela. Si algo de este podcast, más bien de este episodio, te gustó y además de gustarte, tú crees que a otra persona le podría interesar, le podría servir, le podría ser útil, pásaselo, por favor, pásaselo. Y ojalá, última cuestión, compártelo en tus redes sociales, hazme ese favor. Mil gracias, chao, nos vemos a la próxima.